Una catástrofe golpea al corazón de Minnesota. Levanté el coche y escuché un fuerte boom y pensé, se acabó. Un desastre en una detonación en el centro de Dallas. ¿En serio? ¿Qué narices está pasando ahí? En Dinamarca, una tragedia ferroviaria en un puente de vanguardia. Uno de los accidentes más letales y trágicos de la historia ferroviaria danesa. Fue terrible. Y en Iowa, el fallo devastador de una presa que amenaza a toda la comunidad. No hay tiempo. Hay que salir ya. En las grandes construcciones, hasta el más mínimo error puede provocar un gran desastre. Desde errores de cálculo a malentendidos, algunos con consecuencias mortales. Estas catástrofes son la peor pesadilla de cualquier ingeniero. Ingeniería letal. Los ingenieros de puentes mantienen una pelea constante con la gravedad. Cada anclaje, ángulo y dimensión ha de ser perfecta. Hasta el más mínimo error de cálculo puede provocar un gran desastre. Como el de este puente de Minnesota. Un derrumbe mortal en uno de los puentes más concurridos del estado. Verlo derrumbarse sobre el río no se parecía a nada que hubiera visto antes. Este desastre en hora punta reveló un error fatal de diseño. Pensé que iba a morir. Estaba esperando a que me tragara una ola de hormigón. La tragedia hizo que todo el mundo se preguntara ¿por qué se ha derrumbado de esa forma? Minneapolis. Su nombre significa ciudad catarata y ha prosperado gracias al río más icónico de los Estados Unidos. Stacey Banks es una periodista local. Minneapolis se construyó en torno al río Mississippi. Es una ciudad llena de vida y color, una fuente de ocio. Pero lo más importante es que la ciudad está construida en torno a la potencia del río Mississippi. Toda esa potencia talló una garganta en la tierra, y a medida que la ciudad crecía también lo hacía la necesidad de cruzar el río. Ahora Minneapolis tiene más de 20 puentes que cruzan el Mississippi. Sin ellos la ciudad quedaría reducida a polvo. El puente St. Anthony Falls es uno de los más concurridos. Soporta la I-35 sobre el Mississippi, una conexión crucial en una interestatal que va desde Minnesota hasta la frontera con México. Su construcción comenzó en 1964 con el puente original de 8 carriles, el puente de la I-35 sobre el río Mississippi. El ingeniero Matt Rush es especialista en la investigación de puentes. El puente I-35 en Minneapolis se diseñó y construyó en los años 60. Es un puente en celosía. Su estructura básica tiene 2 de estas celosías en paralelo que soportan el peso de la plataforma por la que circula el tráfico. Cada celosía de 325 metros era un entramado de barras de acero en horizontal, vertical y diagonal, todas conectadas por varias placas de refuerzo. Las placas de refuerzo son de acero y conectan varias de las partes de la celosía que se unen en un determinado punto. Por ejemplo, hay una placa de refuerzo aquí que está atornillada o remachada a todas las barras de la celosía de forma individual y las mantiene unidas. Y si el estrés aumenta mucho en esa placa de refuerzo, puede romperse. Las placas de refuerzo se pueden ver en cualquier tipo de estructura de acero, no solo en puentes, en estadios, antenas de televisión, incluso en la Torre Eiffel. Son como el pegamento que mantiene el objeto en pie. El puente 35W se abrió en 1967 y durante 4 décadas soportó más de 100.000 vehículos al día por encima del Mississippi. El puente 35W conecta a las personas, conecta la vida. Es parte del latido del corazón de Minneapolis. El 1 de agosto de 2007 había unos trabajadores y varios tanques de cemento allí, esperando para restaurar la superficie del puente. 4 de los 8 carriles estaban cerrados. Andy Gannon conducía por la ciudad.
Aquel día decidí visitar a un compañero de trabajo porque su padre había fallecido recientemente y cuando llegué al puente salí y lo primero que escuché fue un boom y el puente se movió a un lateral y pensé, qué raro, al principio pensé que podía ser algún barco que había chocado con alguno de los pilares en el agua. Pero no había ningún barco. A las 6:05 de la tarde, los sensores de movimiento activaron una cámara de seguridad. El puente de 40 años falló sin previo aviso. Vi como el puente se levantaba, llevándose coches hacia arriba y luego varios de esos coches cayeron por los lados. Recuerdo que mi coche se levantó por encima de todo lo demás. Escuché un fuerte boom, que era el puente volviendo a bajar. Casi 140 metros de la sección central cayeron al río. Caímos en caída libre y mi vida pasó por delante de mis ojos. Pensé que se acababa ahí. Más de 100 coches cayeron con el puente. Durante unos 3 o 5 segundos hubo un silencio escalofriante y en ese momento pensaba que había muerto. El jefe de bomberos, Dom Lidham, estaba de servicio cuando llamaron. El puente 35W está justo a nuestra izquierda y normalmente tiene este aspecto, pero aquel día el cemento formaba una línea horizontal y no se podía ver la parte que pasaba por encima del río, porque ya no estaba. Pensé, no puede ser verdad. Cuando Dom y el resto del equipo de bomberos llegaron, fueron conscientes de la magnitud del desastre. Nos dimos cuenta de que iba a ser una situación muy inestable. El puente acababa de derrumbarse y no parecía para nada estable en aquel momento. Todavía había coches encima que iban resbalando por el borde. La periodista Stacey Banks también fue testigo de la devastación de primera mano. Yo vivía a unas 3 o 4 manzanas de allí y escuché cómo se caía algo. Una persona incluso preguntó, ¿habéis notado eso? Miré por el balcón y vi la grieta y un montón de humo. Me quedé muy impactada y mi instinto fue coger la cámara e ir hacia allí. Había cerca de 200 personas en el puente cuando se derrumbó. El rescate era una carrera contrarreloj. Fue muy impactante. No me lo podía creer. Llamé a mi mujer para despedirme porque estaba seguro de que iba a morir. Me bastaba con poder coger el teléfono, aunque fuera 2 segundos, para poder decirle adiós. Me bastaba con eso. No todo el mundo tuvo la misma suerte que Andy. 145 personas resultaron heridas y trágicamente 13 perdieron la vida. Todo el país se preguntaba qué había fallado. Todavía hoy pienso en lo que debieron sufrir las personas que estaban en el puente cuando se derrumbó. Creo que fue como una especie de shock colectivo. Como consecuencia del desastre, se abrió una investigación para descubrir por qué se había derrumbado el puente de forma tan repentina. Una de las preguntas era si la combinación del equipamiento de construcción y el tráfico en hora punta tuvieron la culpa. Ese día había 600 toneladas más de peso en la sección central, pero eso no basta para derrumbar un puente así. Un análisis detallado de las cámaras de seguridad desvela una pista crucial. Analizando las grabaciones, los investigadores consiguieron señalar el lugar exacto en el que comenzó el fallo y descubrieron que fue en un conjunto de placas de refuerzo que mantenían el puente unido. Se determinó que la primera parte del puente en fallar fue la sección sur de la parte central, que tenía placas de refuerzo conocidas como el nodo U10. Las placas de acero se habían agrietado y fracturado por completo. A medida que el puente caía, las mismas placas de la sección norte se fracturaron y la sección central estaba condenada. El especialista en puentes, el Dr. Matt Rouse, lo explica. Este tipo de puentes no son nada redundantes, por lo que si hay un fallo localizado que provoque el fallo de toda la celosía, se derrumbará el puente entero. ¿Y por qué fallaron estas placas?
Los investigadores descubrieron un pequeño error de diseño en los planos originales. Esta placa de refuerzo de la que estamos hablando tiene unos 3 metros de ancho y 2 de alto. Es una pieza de acero enorme y la que falló en particular tenía un grosor de aproximadamente 1 centímetro. Según el código y los estándares de diseño, debería haber tenido un grosor algo mayor. No cumplía con los estándares de la época y mucho menos con los actuales. Ese pequeño error de cálculo terminó siendo catastrófico. Sin embargo, el puente había aguantado 40 años con ese error a plena vista. La historiadora Lori Williamson lo explica. Esta es la infame placa de refuerzo del puente 35W sobre el río Mississippi que colapsó en 2007. Creo que fue una combinación de error de diseño desde el inicio y que no era lo suficientemente densa, pero también creo que estaba muy desgastada y debilitada hasta el punto en el que terminó cediendo. Las décadas de violento tráfico y el peso del equipo de construcción fue un cóctel letal. Fue la tormenta perfecta, todas las combinaciones adecuadas. No pudo soportarlo y se desmoronó entero. La ciudad estaba de luto, pero era un puente de conexión vital y tenía que reemplazarse. El 18 de septiembre de 2008, poco más de un año después de la tragedia, se abrieron los 10 carriles del nuevo puente St. Anthony Falls. En esta ocasión, los ingenieros no se la jugaron. La ingeniería de puentes y caminos ha avanzado mucho en 40 años. En lugar de refuerzos vitales de acero con los que hay riesgo de derrumbe, el nuevo puente utiliza varias vigas de hormigón, por lo que es mucho más robusto y es más seguro cruzarlo. Por ejemplo, en lugar de 2 elementos estructurales importantes y 2 vigas paralelas, lo mejor es tener varias vigas paralelas entre sí que soporten una pequeña porción de la pasarela. Y la idea es que incluso con la mayor redundancia, las consecuencias de un fallo local son mucho menores. Minneapolis se puso en movimiento de nuevo, pero las lecciones aprendidas de aquel fallo continúan resonando en la comunidad de ingenieros. El derrumbamiento de este puente colapsó los departamentos de transporte de todo el país, que se vieron obligados a aumentar los programas de inspección, sobre todo en aquellos puentes de un diseño similar, para asegurarse de no tener una situación parecida sin detectar. Fue un recordatorio de los riesgos de las viejas infraestructuras. En Minnesota ahora los inspectores evalúan los puentes más importantes cada 2 años. Esta situación me dio una visión más amplia de la vida, de mi propia vida, y de lo que de verdad importa y lo que no. Porque cuando vives una experiencia próxima a la muerte, en ese momento piensas que no quieres morir, porque aún no has vivido todo lo que querías. Todos los ingenieros saben que una planificación minuciosa es la clave del éxito. Pero a veces, incluso el mejor plan puede salir desastrosamente mal. Como esta catástrofe en Texas, en la que una detonación controlada rutinaria se convirtió en un desastre. Cuando usas bastante más de 100 kilos de dinamita, esperas que de verdad todo salga bien. Una explosión que llegó a los titulares por los motivos equivocados. ¿En serio? ¿Qué narices está pasando ahí? Y un edificio que no desaparecía. Se puede decir que la demolición no salió según lo planeado. Dallas, Texas, es una gran ciudad con actitud sureña. Nos lo explica el periodista Sean O'Neill. El símbolo de Dallas es un Pegaso, una criatura normal que se vuelve extraordinaria. Es un caballo al que le salen alas y vuela por encima de todo el mundo. Y así es Dallas, en ciertos aspectos. Puede que Dallas tenga reputación por el petróleo y los vaqueros, pero hay mucho más en la ciudad de lo que está a simple vista. Dallas tiene mucho petróleo, pero eso es tan solo una parte de sus cualidades. Puedes encontrar casi cualquier cosa, se vende sola. Una de las ideas de marketing más atrevidas para Dallas surgió en un verano abrasador.
En los años 20 en Dallas había un lugar llamado Southland Ice Company que se dedicaba a vender hielo. Uno de sus empleados, un tío llamado John Jefferson Green, se dio cuenta de que podía vender leche, huevos y pan y cualquier cosa en el mostrador de su tienda, y era muy cómodo para la gente. La idea cuajó rápidamente y para 1946 se había extendido por todo Texas con el nombre de 7-Eleven. Decidieron que tras la Segunda Guerra Mundial le pondrían un nombre que reflejara las horas que estaban abiertos. En los 60 había 7-Eleven por todas partes. En los años 70, esta empresa de rápido crecimiento necesitaba unas nuevas oficinas. El edificio, construido a 3 kilómetros al norte del centro, con un estilo típico de Dallas, sería atrevido y con mucha fuerza. Thomas Taylor fue el principal diseñador. Estos eran los planos originales y se completaron en 1971. Como joven ingeniero que era, se me ocurrió la idea de sacarle el máximo provecho posible, algo más que un edificio estándar. Así que se nos ocurrió un concepto por el que se utilizaba la fachada, la expresión del edificio como estructura. Con unos 48 metros de alto, el exterior de la torre de 11 pisos estaría construida por fuera con paneles de hormigón y acero. Pero su fortaleza real vendría del interior, con un sólido centro de hormigón que estabilizaría la estructura y le daría rigidez. El único propósito del centro de hormigón era unir todas las plantas prefabricadas al hormigón con vigas de acero para que no se cayeran. Si fuera un árbol, sería el tronco. Hoy en día los paneles prefabricados pueden ser lo bastante resistentes como para tener una función estructural, pero en 1971 eran básicamente elementos cosméticos, por lo que el centro de hormigón de este edificio era esencial. El objetivo principal era evitar que cediera. Era un edificio de 11 plantas más un sótano, por lo que la presión del viento podía ser bastante fuerte. Así que era muy importante poner un centro para proporcionar estabilidad lateral al edificio. En los 80, 7-Eleven abandonó aquellas oficinas y se programó la demolición del edificio en 2020 para hacer sitio para un nuevo desarrollo inmobiliario de $2,5 millones. Se construyó en los años 70, hace 50 años, así que ha vivido una vida larga y plena. Domingo 16 de febrero de 2020, día de la demolición. Hay dos formas de demoler un edificio, una derribándolo con bolas de destrucción y cosas así, la otra explotarlo desde dentro. Más de 100 kilos de dinamita colocados y listos para estallar. Cuando se detonó la dinamita, derribó todo lo demás, las barras de acero, las ventanas, todas las baratijas, por así decirlo, pero dejó de pie el robusto centro de hormigón. Construido para soportar vientos huracanados, el centro soportó los más de 100 kilos de explosivos. Sacudido, pero aún de pie. El centro se cayó unos 10 metros y se quedó con una inclinación de unos 15 grados. Eso es mucho más que la Torre de Pisa. El artista callejero Gerald Sustaitan sabía que era una oportunidad demasiado buena. Mi hermano me llamó y me dijo, oye, ¿te has enterado de lo de la torre inclinada? Le dije, sí, claro, todo el mundo se ha enterado. No, la de Dallas. Y yo me quedé, ¿cómo? Así que vine hasta aquí. Y el espectáculo fue tan increíble que tuve que capturarlo. Nunca había visto nada igual. Mientras Gerald inmortalizaba la catástrofe sobre el lienzo, el centro de hormigón empezó a conocerse como la Torre Inclinada de Dallas. Se convirtió en una atracción turística. La gente empezó a llegar específicamente para verla, a hacerle fotos, como si estuvieran en la Torre de Pisa. Hacían como que la sujetaban o que le daban una patada. Los habitantes de Dallas estaban muy orgullosos de ella. Era nuestra torre inclinada. Muy divertido. Una persona hizo una petición para que la hicieran Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Se hicieron llamadas para que fuera una atracción turística permanente, pero evidentemente había muchas preocupaciones en cuanto a la seguridad.
Pero ¿cómo era posible que una demolición rutinaria saliera tan sumamente mal? Los ingenieros realizan estructuras para que duren, no para que se caigan. Cuando quieres usar explosivos para tirar una de esas estructuras, es muy importante saber exactamente lo que vas a explotar. Es una cuestión de cómo construíamos en aquella época. No los hacíamos para que fuera fácil demolerlos. Parece que el centro de hormigón resultó más fuerte y estable de lo que se esperaba. Pero esto no fue algo nuevo para el diseñador principal de la torre. No me sorprendió que el centro no se demoliera. Puede que no pusieran la cantidad suficiente de carga o que no lo hicieran a tiempo. O puede que alguna de las cargas no explotara cuando debería haberlo hecho. A lo mejor eran cargas muy pequeñas, no lo sé. Una de las explicaciones fue que la dinamita reventó las plantas prefabricadas y las de acero, al mismo tiempo que cortó la base del centro de hormigón y se vino abajo como un árbol. Pero es posible que no contemplaran el sótano. Si te fijas bien, parece que se cayó sobre el sótano. O sea que sí que se cayó, pero puede que todos los escombros rodeaban el centro de hormigón. Y cuando intentó caerse de lado, los escombros acumulados evitaron que cayera del todo. El centro estaba acuñado y con una inclinación de unos 15 grados. Así que el 24 de febrero, 8 días después de la explosión, pasaron al plan B. La bola de demolición. Si necesitan 135 kilos de dinamita para explotarlo, cabría pensar que necesitarían una bola de demolición enorme, pero no es así. Para derribar un centro de hormigón de 11 plantas había una bola de demolición de 2.500 kilos. Poco más de 1 metro de alto. La gente que había allí estaba en silencio. Y luego se produjo una exclamación colectiva en plan, ¿qué está pasando? ¿En serio? ¿Eso es lo que han traído? Lo que el público estaba viendo no les impresionaba. No sé cómo de grandes son las bolas de demolición, pero sobre todo desde lejos parecía una bola de cañón pequeña que iba a hacer pequeños agujeritos al edificio. Parecía literalmente como si uno de mis pinceles se acercara por el lateral del edificio y... La bola no paraba de rebotar cada vez que golpeaba. Las noticias locales montaron una retransmisión en directo y podía verse durante 24 horas. Todo el día. La bola de demolición podía parecer pequeña, pero al menos hizo lo que tenía que hacer en algún momento. En la tarde del 2 de marzo, 15 días después de la explosión, la torre inclinada de Dallas por fin dejó de estar inclinada. Se acabó. Por fin. Todo el mundo que pasaba por allí se acercó a verlo. Solo quedaba un montón de piedras. Y ahora, con el terreno liberado y a pesar de las calamidades, la torre inclinada dejó una impresión duradera en la ciudad. Unió a la comunidad y nos permitió centrarnos en algo que no dependía de nosotros. Y una cosa es segura. El centro de hormigón, sin duda, hizo su trabajo. Demostró que era lo suficientemente resistente como para aguantar vientos fuertes, porque esa era la intención. Todo el mundo en Dallas conoce su torre inclinada y le tiene cariño. La torre ya no está, pero no se la olvida. Los ingenieros están en una búsqueda constante de soluciones simples para problemas complicados. Pero basta con un descuido para convertir una solución en un desastre. Como este desastre ferroviario en Dinamarca, en uno de los puentes más icónicos de Europa. Era una bomba de relojería. Nadie tenía ni idea de que había un problema hasta que fue tarde.
Un error de diseño escondido con consecuencias trágicas. Uno de los accidentes más trágicos y mortales de la historia ferroviaria de Dinamarca. Un descubrimiento mortal que impactó a toda Europa. Advertimos a las demás juntas de investigación de Europa de que podía ser un problema de seguridad. Dinamarca. Durante siglos, su capital, Copenhague, situada en la isla más grande del país, solo era accesible en barco. Stefan Eurgonsson es un periodista local. Dinamarca es un país pequeño dividido en muchas islas. Si querías ir desde la parte occidental hasta la capital, Copenhague, había que coger varios ferries y era un viaje que duraba horas. Pero en 1998 se construyó el puente de Great Bell y todo cambió. Con una sección principal de poco más de 1,5 kilómetros, el Great Belt es el tercer puente en suspensión más grande del mundo. De gran altura, este mamut revolucionó la red de transportes de Dinamarca. El puente cambió por completo la infraestructura de este país. Lo que antes se tardaba 1 hora en cruzar en ferry, ahora no llevaba más de 10 minutos. Este enlace crucial ayudó a conectar el norte de Escandinavia con el resto de Europa al sur, tanto por carretera como por tren. Y a veces, una ingeniosa combinación de ambas, conocida como transporte combinado. Durante unos 40 años, Europa ha utilizado las redes ferroviarias para llevar semitrailers de mercancía por carretera en vagones especiales para raíles llamados vagones poche. En lugar de ser cargados por un camión, el tráiler iba sobre el vagón como si fuera en un bolsillo. La única conexión fija era en la que los tráileres encajaban en el vagón con unos dientes que lo sujetaban, asegurados por un brazo de bloqueo. Este método, probado y testado, transportó la mercancía por el puente Great Bell para llevarla hasta Europa durante décadas. El 2 de enero de 2019, una tormenta con vientos de hasta 110 kilómetros por hora azotaba la costa de Dinamarca. El puente Great Belt estaba justo en la línea de fuego, cerrado para el tráfico por carretera, pero abierto para el ferroviario. El periodista local, Stefan Eurgonsson, iba en tren al trabajo. Estaba cruzando el puente aproximadamente a las 7:30 de la mañana cuando el tren se paró en mitad del puente y por los altavoces anunciaron que se había parado porque se había caído la mercancía de un tren, que había caído algo en las vías y no podían continuar. El jefe de la investigación del accidente, Bo Hanning, estaba de servicio en aquel momento. Nos llamaron desde la Compañía Estatal de Ferrocarriles de Dinamarca para decirnos que había habido un incidente en el Great Belt y que quizás había algún pasajero herido. Fue mucho peor. A las 7:29 de la mañana, un tren de cercanías con dirección a Copenhague chocó con un semitrailer que colgaba de un tren de mercancías. Nos enteramos bastante rápido de que no era solo algo en las vías, sino que era algo mucho peor. Fue bastante grave. Instantes antes del incidente, las cámaras de seguridad grabaron estas imágenes. El tráiler vacío se había caído hacia un lado del tren de mercancías, que lo arrastraba por la vía del tren de cercanías. Los dos iban a una velocidad de unos 120 kilómetros por hora. Cuando el maquinista del tren de pasajeros vio el tráiler, ya era demasiado tarde. En unos pocos segundos se produjeron grandes daños, tanto en el tren de mercancías como en el de pasajeros. Había 131 pasajeros a bordo cuando la locomotora golpeó contra el tráiler. 18 personas resultaron heridas y desgraciadamente 8 fallecieron. Lo que para mí, y supongo que para muchos otros periodistas, empezó como un día normal, se convirtió en algo totalmente fuera de lo normal, con uno de los accidentes más fatales de la historia ferroviaria de Dinamarca. Este accidente sucedió en uno de los puentes más concurridos de Dinamarca entre dos servicios ferroviarios regulares. Bo sabía que tenía que averiguar las causas del desastre.
Para nosotros era muy importante averiguar lo antes posible qué había pasado. No solo qué pasó, sino por qué. Para mí fue como un gran rompecabezas del que teníamos que encontrar las piezas y unirlas. Había restos del desastre en unos 100 metros de vía. La colisión se produjo justo después de la entrada del puente y el tren de pasajeros terminó unos 100 metros pasada la entrada. Y el tren de mercancías continuó en las vías y se paró por aquí, por esta zona, con la locomotora por aquí y los vagones hacia allí, en aquella dirección. El semitráiler fue arrastrado por los laterales hasta que se soltó del todo por el golpe con el tren de pasajeros. Bo y su equipo se enfrentaron a un gran reto para encontrar pruebas. Era un tren con botellas vacías de cerveza en cajas, por lo que había cristales por todas partes. Intentamos averiguar qué piezas de las que había en la vía formaban parte del accidente y diferenciar entre las del tren de mercancías y las del tren de pasajeros. La gran pregunta para Bo y su equipo era ¿por qué se había caído el semitráiler del vagón Porsche? Así que los investigadores se centraron en la única conexión entre el tráiler y el vagón, el pivote de acoplamiento y la montura. Había tres posibles escenarios. Uno de ellos era que el semitráiler estaba correctamente cargado pero no bloqueado. Otro que no estaba bien montado. Y el tercero que estaba bien montado, pero el viento fue lo bastante fuerte como para tirarlo. Tan solo 6 días después de la colisión, con la investigación aún en curso, las autoridades danesas prohibieron todos los vagones Porsche en la red ferroviaria. De pronto las mercancías que iban de Alemania a Suecia, por ejemplo, no podían cruzar Dinamarca con este tipo de vagones. Estos vagones Porsche estaban prohibidos hasta que las empresas pudieran asegurar a las autoridades danesas que eran seguros. Para averiguar por qué el semitráiler de 7 toneladas se había soltado del vagón Porsche, el equipo solicitó la ayuda de los profesores Jens Sorensen y Robert Mikkelson, expertos en viento de la Universidad Técnica de Dinamarca. Este es un modelo exacto al tren auténtico y lo metimos en unos túneles de viento para poder visualizar e investigar cómo soplaba sobre el puente y cómo el viento afectó al tren. Simulando las condiciones exactas en el puente aquella mañana, Jen y Robert descubrieron que los fuertes vientos, combinados con la velocidad del tren, eran suficientes para tirar el tráiler vacío del vagón Porsche con una condición. Descubrimos que un viento con una velocidad de 2 metros por segundo era suficiente para derribar esto porque el acoplamiento no estaba bien bloqueado. La teoría se probó a escala completa con un tráiler vacío y vientos equivalentes, demostrando que, si no se bloqueaba, el acoplamiento podría salirse de la montura. Pero según los informes, el acoplamiento se había bloqueado correctamente. Si se ajusta correctamente y se levanta el semitráiler, el acoplamiento es tan fuerte que se levantaría el vagón entero. Y no existen vientos lo bastante fuertes como para hacer descarrilar tanto el vagón como el semitráiler. En una investigación más detallada, se descubrió un fallo previo no detectado en el sistema del vagón Porsche. Los dientes de la montura no siempre encajaban. El problema era muy simple. Aunque la palanca parecía haber encajado, los dientes y la montura no se cerraban por completo alrededor del acoplamiento, es decir, no estaba bloqueado. Y este fallo empeoró a causa de los problemas de mantenimiento. Se apreciaba claramente que el sistema llevaba años sin el adecuado mantenimiento. Y para asegurarse de que un acoplamiento funciona, tienes que abrirlo y lubricarlo para que todas las partes del interior funcionen. Y eso no se hizo. Aunque está claro que una lubricación adecuada es crítica para la seguridad, eso no se mencionaba en las guías. Este es uno de los problemas que pasan desapercibidos hasta que ocurre algún desastre que lo saque a la luz. Los vagones Porsche habían estado yendo a toda velocidad por Europa sin garantías. La combinación del tráiler vacío y los fuertes vientos en el puente revelaron el problema de forma muy dramática.
Con la causa del accidente ya identificada, se implementaron unas nuevas guías de mantenimiento para los mecanismos de bloqueo en toda Europa. Esta fue una de las consecuencias que nos sirvió para asegurarnos de que no volviera a ocurrir un fallo igual en el futuro. A raíz de este accidente cambiaron las reglas y se exige desde entonces que estas conexiones se revisen con regularidad. Esperemos que no vuelva a pasar nada parecido. Los ingenieros dicen que la madre naturaleza siempre golpea la última, y cuando se trata de grandes construcciones, su golpe puede ser devastador. Como el colapso de esta presa en Iowa, cuya trayectoria puso en peligro a todo un pueblo. Podríamos haber desaparecido, fue aterrador. Este es mi pueblo, ¿qué pasaría si desapareciera? Cientos de evacuados en una catástrofe de proporciones épicas. No hay tiempo. Hay que salir ya. Un error de ingeniería expuesto por la madre naturaleza. El poder del agua. Unas lluvias de ese calibre, sin previo aviso, pueden provocar el fallo de una presa que lleva en pie prácticamente 100 años. Iowa, en el corazón de Estados Unidos, es el hogar de cientos de comunidades rurales, como Hopkinton, un pequeño pueblo que creció a orillas del río Maquoketa. Kathy Harris era la alcaldesa. Hopkinton es mi hogar y ha crecido mucho. Ahora mismo hay una población de 628 habitantes. Disfruto mucho de la vida aquí. Cuando alguien está enfermo o necesita cualquier cosa, estamos siempre ahí. Así es mi pueblo, por eso es tan especial para mí. A unos 15 kilómetros río arriba se encuentra el lago Delhi. Actualmente una gran zona de pesca y ocio, su presa fue antaño fuente de energía para Hopkinton. La presa de Delhi se construyó a principios del siglo XX como estación hidroeléctrica y generó electricidad durante casi 40 años, hasta que se retiraron las turbinas en 1973. El ingeniero Randy Rattenburg es el presidente de la empresa que lleva las presas. Estos son los entrantes originales en los que estaban las turbinas. Por aquí pasaba el agua y las hacía girar. Ahora mismo estamos en la sala en la que se encontraban. Esto es original de la fecha de construcción de la presa. El propósito de estas turbinas era generar la energía hidroeléctrica, que fue el motivo por el que se construyó la presa. Terminada en 1929, la presa junto a la estación eléctrica tenía una salida de agua de 26 metros, diseñada para soltar agua durante periodos de cauce alto. La vieja presa tenía 3 compuertas. Ahora mismo estamos en lo más alto de una de ellas. Esta zona es parte de la estructura original de los años 20. Sujetando el resto del lago Delhi, había un dique de 150 metros de largo y unos 18 metros de alto, con una pared de hormigón armado en el centro para anclar la presa. El profesor de ingeniería Larry Weber es experto en hidráulica. En muchos casos hay una parte de la presa fabricada con hormigón, que es donde está la estructura de la presa. Y luego hay un dique más grande que contiene el agua. Durante más de 100 años, la presa controlaba el cauce de agua que se vertía al río, mientras que el lago Delhi se convirtió en uno de los barrios residenciales más cotizados. El 22 de julio de 2010 cayó una gran tormenta sobre el río Maquoketa. Llegaron a caer hasta 25 centímetros cúbicos en tan solo 12 horas. Se envió un aviso a la población que vivía en el curso del río por un posible fallo en el lago Delhi. Si la presa estallaba, el pequeño pueblo de Hopkinton sería lo primero con lo que se encontraría. Durante las primeras horas de la mañana, alguien llamó a la puerta de la alcaldesa Kathy Harris. Eran como las 6 de la mañana del 24 de julio. Miré por la ventana de mi dormitorio y vi al jefe del departamento de bomberos. Me dijo que la presa se iba a romper y que había que evacuar la zona. El ingeniero de la presa del Delhi, Randy Rattenburg, pudo ver desde el aire el desastre inminente. Otro compañero y yo íbamos en un avión para hacer algunas fotos. Vi la presa y pensé, es terrible.
No tiene solución. Randy tenía razón. A las 12:49 de la mañana el camino que cruzaba la presa se cayó al río. 11 minutos después, el dique entero se vino abajo. Toda el agua que estaba contenida caía río abajo. Fue muy fuerte. Aproximadamente 2 millones de litros de agua por segundo inundaron todo lo que había a su paso. Rocas, carreteras se iban directos a Hopkinton. Hay muchas casas que ya no están, porque el suelo en el que se construyeron ya no existe. Desapareció. A medida que el torrente avanzaba, las afueras de Hopkinton desaparecieron bajo un muro de agua. Llegó con muchísima fuerza. Cuando miraba parecía que había un mar enorme. Llegó hasta aquí y siguió por ahí. Nunca había visto el agua llegar tan lejos. Pasé mucho miedo. Cuando cesaron las inundaciones, llegaron las preguntas. ¿Por qué falló esta presa histórica? ¿Fue un acto divino o una catástrofe de la ingeniería? El pueblo pudo haber desaparecido. Fue aterrador. Algo por lo que no quiero volver a pasar. Tras el desastre, se abrió una investigación para averiguar exactamente qué había ido mal. Empezaron por las 3 salidas de agua diseñadas para evitar un desbordamiento. Un año antes del desastre, estaba muy claro que había que reparar las salidas de agua. Pero para cuando se rompió la presa, el trabajo no había terminado. Había 2 o 3 aperturas en la puerta, la tercera solo estaba abierta parcialmente, no se podía abrir del todo. La investigación concluyó que incluso con una tercera salida completamente funcional, la presa habría cedido igual. Había más de 2 millones de litros de agua presionando la presa cada segundo. Incluso con las 3 salidas completamente abiertas, solo podrían haber soportado la mitad de volumen. Eso hizo que los niveles de agua del lago subieran más y más rápido, hasta que finalmente alcanzó un punto en el que el agua salía por encima de la presa. Las pruebas en los escombros mostraron por qué el desbordamiento provocó tal destrucción en el dique. La altura del centro de hormigón. El centro de hormigón de la presa tenía una altura determinada por el diseño, pero el cauce del lago aumentó por encima de esa altura, lo que provocó filtraciones que causaron erosión en el centro de la presa. La pared de hormigón armado medía aproximadamente 1,8 metros menos que la parte de arriba del dique. Conforme el agua llegaba hasta arriba, erosionó el terreno en un proceso conocido como canalización, y toda la estructura empezó a venirse abajo. La canalización ocurre cuando un cauce de agua muy rápido se introduce en una presa o en un dique, erosionando el terreno y creando una cavidad o un canal muy grande. En algunos casos puede provocar un fallo catastrófico de la estructura. Conforme se desbordaba, la fuerza del agua era demasiada como para que esta estructura de 80 años la soportara. Las lluvias pusieron a prueba la presa a un nivel que no se había visto jamás. Una sola tormenta en el río Maquoketa. Fue una sola tormenta, pero resultó ser devastadora. Como consecuencia del derrumbe, la presa se rediseñó, se reforzó y volvió a abrirse en 2016. Esta vez con una salida de agua de categoría. La primera de este tipo en Iowa, y que hace gala a su nombre, Laberinto. El laberinto tiene una forma en zigzag y controla el tanque de agua. Permite que el río mantenga su cauce normal, como si la presa no estuviera aquí. Su forma consigue que la salida del agua sea 3 veces más larga que con un diseño recto, por lo que puede soportar grandes cantidades de agua en comparación a la salida anterior. Es como el día y la noche, no hay comparación. Este diseño es mucho más seguro para la gente que vive a lo largo del curso del río, ya que no volverá a ocurrir una catástrofe igual. El renacimiento de la presa y del lago ha revitalizado la población y la economía local.
Y al menos para esta zona, la catástrofe de 2010 no será más que un recuerdo lejano. Hopkinton podría haber sido borrado del mapa, pero no ocurrió. Somos muy afortunados. Ahora rezamos y esperamos que no vuelva a ocurrir.